Bueno, muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a este segundo seminario de esta etapa presencial del Máster de Razonamiento Probatorio. Como quedan estas cosas grabadas de la séptima promoción 2023. Así que hoy contamos con un amigo de la casa y yo diría persona absolutamente de referencia en la materia que vamos a tratar, fundamentalmente la de los estereotipos. Federico José Arena es profesor en la Universidad Blas Pascal en Córdoba y también en la Nacional de Córdoba. Filósofo del derecho, formado desde su casa, ¿verdad? Pero ya después de todo eso, siempre acabamos yendo al doctorado, pues formado en la Universidad de Génova, después profesor en la Università Bocconi de Italia, en la Alberto Hurtado de Santiago de Chile, y bueno, y al final ya llegamos a donde está, vuelta a casa, a la Blas Pascal y a la Nacional de Córdoba. Trabajó durante su tesis doctoral sobre el convencionalismo y tiene precisamente en la editorial Marcial Pons el libro resultante de esa tesis doctoral sobre el convencionalismo jurídico, pero para lo que nos importa hoy, especialmente y en materia probatoria, ha desarrollado un trabajo, ya diría, desde hace unos cuantos años, en materia digamos, del impacto, de la forma de concebir, del rendimiento epistémico favorable o contrario de los estereotipos y los sesgos cognitivos en el razonamiento probatorio. Eso ha formado parte de diversas publicaciones. Dirigió uno de los manuales publicados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, también sobre esta materia, y un libro más reciente, de 2022, Los estereotipos detrás de las normas, que me parece un libro también imprescindible sobre esto. Además de todas esas características, es también ahora director de la revista Discusiones en Argentina, sucesor de su director fundador, Pablo Navarro, que por ahí andará, por allá atrás, que la inició y, llegado el momento, la entregó a las manos. ¿Tuvo Hernán en el medio? Con Hernán en medio. Con Hernán en medio. Bueno, muy bien. Y ahora en manos de la dirección de Federico. Una revista en la que también han estado presentes los temas probatorios, que alguna mención ahora nos hará al iniciar. Así que el tema de hoy, el título de hoy es el malestar estadístico. Espero que no acabemos con malestar estadístico la sesión. El malestar estadístico y el rendimiento epistémico de los estereotipos. Quiero solo de nuevo darte las gracias por acompañarnos, Federico, con esta visita que espero sea el anticipo de una visita más larga. Bueno, muchas gracias, Jordi, por la presentación y quisiera empezar diciendo dos cosas. Una, agradeciendo a Jordi, a Carmen, a Diego por la invitación a participar en el máster. Es la primera vez que participo en una instancia de este tipo en el máster y es realmente un gusto y también un honor estar aquí en Girona en un programa de estudios que ya se ha consolidado, instalado y que es muy, muy prestigioso. Así que, bueno, muchas gracias por considerarme para esta instancia. Y por otro lado,
La segunda cosa que quiero decir para empezar es que todo lo que ha dicho Jordi que tiene que ser tomado con los elogios, sobre todo con pinzas, porque es un gran amigo desde hace muchos años y hemos compartido un montón de cosas, sobre todo durante mi periodo de formación. Así que muchas gracias por esas palabras. Y como decía Jordi, una de las últimas cosas es que desde hace unos años soy director de la revista Discusiones y quería aprovechar esta instancia para presentar uno de los últimos resultados del equipo editorial de Discusiones, que no soy solamente yo, sino que hay muchas más personas involucradas en ese trabajo, que es la reedición del número 3 de Discusiones, que salió publicado mientras Pablo era director, y es un número titulado Prueba, Conocimiento y Verdad, cuyo texto principal es de Michele Tarufo, editado en ese momento por Jordi y Daniel González, con comentarios de Perfecto Andrés Ibáñez, Marina Gascón, Andrés Bouzat y Alejandro Cantaro de la Universidad Nacional del Sur, y una réplica de Tarufo. Y en muchas ocasiones, ¿por qué la idea de reeditar el número? Bueno, una es porque la versión impresa estaba agotada desde hace mucho, pero además porque suele ser mencionado como uno de los puntos de inicio de los desarrollos de la teoría de la prueba en habla hispana, y por eso nos parecía importante que esté disponible de vuelta, con dos agregados que son un prólogo de Daniela Catino, presentando el nuevo número, y un artículo sobre el final de Diego de Ibecki, que es un balance de esta discusión publicada en el año 2013, también en la revista Discusiones. Así que quería simplemente anunciar que hemos presentar la segunda edición de este número. Y yendo entonces al tema de la ponencia, este es como dice en el paper, en el texto, un primer borrador, es una primera aproximación a estas ideas, no tanto porque sean las primeras ideas sobre estereotipos, sino las primeras ideas sobre el rendimiento epistémico de los estereotipos. Yo he trabajado sobre todo aspectos conceptuales y vinculados con estereotipos que inciden en el razonamiento normativo, en la identificación del contenido de las disposiciones normativas, y ahora estoy preocupándome por extender ese trabajo a cuestiones vinculadas con el razonamiento probatorio. Y esta es una primera aproximación. Y es importante en este contexto también advertir sobre el alcance limitado de este enfoque. Es decir, yo creo que hay un amplio consenso acerca de los efectos perjudiciales de los estereotipos. Lo que no es siempre del todo claro es cuáles son esos efectos perjudiciales y cuáles serían los remedios frente a esos efectos perjudiciales. ¿Y por qué es importante? Porque hay algunos efectos que tienen que ver con violación a deberes morales en las interacciones con otras personas, que son, por ejemplo, problemas de amenaza de estereotipos, o hay un deber de tratar a los demás como individuos, o reforzamiento de estructuras históricas de discriminación en perjuicio de ciertos grupos. Esas serían razones para no usar estereotipos, que están vinculadas sobre todo con los deberes que tenemos respecto a cómo interactuar con otras personas. Pero hay otros tipos de problemas que son sobre los que me voy a concentrar, y por lo tanto lo que yo diga acá no tiene necesariamente ninguna repercusión sobre esos otros efectos perjudiciales de los estereotipos. Hay otros problemas que tienen que ver con el hecho que los estereotipos son un obstáculo para conocer la verdad, para decirlo de manera sintética al inicio. El problema con los estereotipos es que cuando estereotipamos a otras personas no logramos advertir correctamente sus rasgos individuales. Los estereotipos son un obstáculo para advertir los rasgos individuales de las personas. Y este es un problema epistémico que no necesariamente produce daños morales, y que salvar ese problema epistémico no necesariamente resuelve los problemas morales que pueden generarse con el uso de estereotipos. Entonces, el alcance de esta ponencia es reducido en ese sentido. Yo aquí me preocupo por los problemas epistémicos que ponen los estereotipos, si es que ponen problemas epistémicos.
Y esta pregunta es importante porque ya está instalada, este es solo un ejemplo, la exigencia de evitar los efectos perjudiciales epistémicos de los estereotipos en el razonamiento probatorio dentro del ámbito judicial. Si bien la batalla contra los estereotipos ya tiene una larga historia en algunos ordenamientos jurídicos como el de Estados Unidos o incluso antes el de Suecia, en habla hispana el término aparece un poco más tarde y yo creo que la sentencia Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es precisamente un punto de inicio de este abordaje de los estereotipos en habla hispana. Y como consecuencia de esa sentencia empiezan a aparecer en las decisiones de cortes supremas de países de habla hispana las exigencias de evitar los estereotipos. Y este es, por ejemplo, un fragmento de un fragmento de las recomendaciones que la Suprema Corte Mexicana suele incluir cuando se trata de especificar en qué consiste asumir la perspectiva de género en una decisión judicial. Y una de las cosas que exige la perspectiva de género es la que está ahí bajo el número 2, que es cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género. Esta exigencia está ya extendida, no es la única, la Suprema Corte Mexicana que incluye esta exigencia. El punto es que en la formulación de la exigencia nunca es del todo claro o no se avanza en especificar de qué modo podemos llevar a cabo, de qué modo cumplir con la exigencia. Son todos los estereotipos, qué son los estereotipos, cómo combatirlos en el razonamiento probatorio. Y esto es importante porque como consecuencia de esta exigencia, que obviamente aparece también en el ámbito europeo, sobre todo después de la sentencia Kijutin contra Rusia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que esta exigencia, al ser extendida, haya provocado que la identificación de estereotipos en una sentencia sea una razón para impugnar el razonamiento fáctico probatorio en esa sentencia. Pero, de vuelta, seguimos sin tener en claro cuáles son los criterios para identificar estereotipos, cuál es el daño epistémico que producen, etc. Y como ejemplo, son muchos, pero me parece que también para tener material sobre el cual razonar o apoyar lo que les voy a proponer, esta recomendación del Comité CEDAW, bastante reciente, en un caso contra Italia. El caso es de una mujer que sufre violencia doméstica, llama a la policía para hacer la denuncia, vienen 2 policías y a los 2 días uno de esos policías, luego de insistir en volver a verla, vuelve a su casa, abusa sexualmente de ella y ella hace la denuncia. Y entonces, en primera instancia, el policía es condenado y en segunda instancia es absuelto. La Cámara de Casación italiana confirma la absolución y su abogada, entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité CEDAW, prefirió el Comité CEDAW porque el Comité CEDAW formula recomendaciones generales, entonces lo que quería es que haya alguna decisión europea que señale al Estado italiano la necesidad de evitar estereotipos, que es lo que termina haciendo el Comité CEDAW. Pero lo que quería recuperar de esa decisión es la lista de estereotipos que el Comité CEDAW, está bien, apoyándose en lo que dice la abogada de la mujer. No es que el Comité CEDAW diga explícitamente estos son los estereotipos que están en la sentencia, pero estos son los identificados por la abogada de la víctima. Y están estos, ¿no? Una violación tiene una dinámica normalizada y puede descartarse cuando se haya utilizado un preservativo. Una verdadera víctima no interactúa con terceras personas por teléfono. Una mujer debe prever que las insinuaciones insistentes pueden ser un paso previo a la violación. Y esta me parece a mí que es también muy indicativa del modo en que por lo general son formulados los estereotipos en esta discusión. Es una víctima siempre debe tratar de resistirse y escapar de cualquier manera posible, pero sus alegaciones de violación se pondrán en duda si ha tenido la presencia de ánimo de reunir pruebas tras la agresión. Y después una mujer soltera y no muy joven debería estar siempre preocupada por su reputación, que podría verse perjudicada por una relación sexual ocasional con un hombre más joven. En este caso, se habían dado esos hechos y la mujer después del hecho va a una visita obstétrica con lesiones genitales y entonces el razonamiento del Tribunal de Apelaciones, bueno, ella dijo que era
un abuso sexual para ocultar, por un lado, que había tenido una relación sexual violenta, no necesariamente no consentida, sino un tipo de relación sexual violenta, y con un hombre joven. Y es por eso que no era creíble la acusación de violación. Bueno, y hay más, ¿no? Pero estos serían ejemplos, ¿no?, de estereotipos, y el problema entonces con este tipo de enunciados es que, al menos el problema epistémico, sería de que no permiten conocer la verdad. En este caso no permiten advertir cuáles son los rasgos, las características de la mujer individual o del caso individual. Para avanzar en de qué modo enfrentar los estereotipos, yo creo que hay que, o al menos la discusión se ha concentrado en responder estas dos preguntas. ¿Qué relación hay entre razonamiento probatorio y generalizaciones? ¿Y qué alcance tiene el criterio estadístico? Yo voy a volver a por qué son importantes estas dos cuestiones. Tengo 40 minutos, ¿no? Un punto importante sobre lo que voy a pasar un poco más velozmente para concentrarnos en los estereotipos, pero que sí me parece importante señalar, es que la insistencia en el hecho de que los estereotipos impiden el conocimiento de la verdad es algo que proviene de la perspectiva de género, de la epistemología feminista en ámbito jurídico, que obviamente decir epistemología feminista no sería correcto, hay grandes diferencias dentro de esas posiciones, pero yo creo que hay dos tesis que pueden ser atribuidas, si no a todas, a buena parte de quienes defienden esa posición. Una tesis histórica, que es las diferentes formas de discriminación contra las mujeres han conducido a soluciones injustas en casos penales que involucran violencia de género, como el ejemplo que acabo de poner del Comité CEDAW, pero se podrían ofrecer muchos otros. Es decir, la tesis histórica es que en casos de violencia de género, ciertas formas de ver a las mujeres han producido decisiones injustas. Pero lo que aquí interesa es la tesis epistémica. Quizás esta es un poco menos compartida, pero hay dentro de quienes defienden la aplicación de la perspectiva de género quienes sostienen una aproximación o la misma concepción racionalista, según la cual uno de los fines principales del proceso judicial probatorio es conocer la verdad, y es posible conocerla dentro del procedimiento judicial. El problema es que ese objetivo no puede alcanzarse si no combatimos la incidencia de estereotipos u otras formas erróneas de abordar los delitos que involucran violencia contra las mujeres. Entonces, digamos, no es simplemente algo que está en las sentencias judiciales o algo que está en algunos documentos internacionales, como la misma Convención contra todas las formas de discriminación, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, sino que también está en el discurso teórico, en la academia, en quienes defienden posiciones teóricas, la necesidad de evitar. Y una de las razones, entonces, como decía, para evitar los estereotipos en el razonamiento probatorio es que aplicar estereotipos disminuye la probabilidad de determinar correctamente los rasgos del caso individual. Si yo estereotipo, es decir, si en la interacción con una persona aplico un estereotipo, eso reduce la posibilidad de que yo acierte acerca de cuáles son los rasgos de esa persona. Si yo, por ejemplo, quiero saber si a Laura le gusta el fútbol, y digo, no, a las mujeres por lo general no le gusta el fútbol, entonces a Laura no le gusta el fútbol. Y esa aplicación, esa estereotipación lo voy a usar como aplicación de un estereotipo en un caso individual, reduciría la posibilidad de que yo conozca correctamente si a Laura le gusta o no el fútbol. Reduce la posibilidad. Y es por eso que desde este punto de vista los estereotipos producen un riesgo, un costo epistémico. Reducen la posibilidad de conocer los rasgos del caso individual. Ahora, esta afirmación, que intuitivamente parece coincidir con el modo en el que usamos la palabra estereotipo para referirnos a ciertos fracasos epistémicos, de vuelta, solamente el alcance, ¿no?, de la ponencia, genera una dificultad que no es muy, original señalar, porque ha sido señalada por muchos, pero sobre la cual vale la pena volver, que es que los estereotipos funcionan como generalizaciones en muchos casos. Las mujeres no les gusta el fútbol, tiene claramente la estructura de una generalización. Si alguien pertenece a la categoría de mujer, por lo general o muy probablemente pertenece también a la categoría de persona a la que no le gusta el fútbol. Si alguien pertenece a la categoría de mujer no tan joven, probablemente pertenece a la categoría de personas preocupadas por su reputación. ¿Sí? Funcionan como generalizaciones en muchos de los casos. Yo no digo que funcionen en todos los casos así, es más, hay casos en los que no funcionan así claramente, pero en muchos casos funcionan como generalizaciones, y sabemos que las generalizaciones son un elemento
fundamental del razonamiento probatorio. Hay controversias acerca de qué alcance tienen, o sea, qué rendimiento epistémico tienen las generalizaciones, pero esta es simplemente una de las muchas ocasiones en que los teóricos de la prueba señalan la inevitabilidad de las generalizaciones en el razonamiento probatorio. Este es un esquema de Anderson-Schmidt-Winning en análisis de la prueba. Dice que las generalizaciones son el pegamento que mantiene unido el razonamiento probatorio. Yo puse un ejemplo polémico en el paper, Laura me lo señaló claramente, pero es el ejemplo de la balística, ¿no? La balística tiene como al menos la balística interna, tiene como una de sus finalidades en el proceso determinar si un proyectil ha sido disparado por una determinada arma. ¿Y cómo hacen los expertos en balística para determinar eso? Ver si el proyectil encontrado en el lugar del hecho tiene las mismas rayaduras que un proyectil producido con una cierta arma en un contexto seguro. Si esos proyectiles comparten el rayado, dado que las armas tienen una cierta... las estrías del cañón de las armas tienen una cierta forma característica, los proyectiles suelen tener una rayadura similar si son disparados por la misma arma. Entonces, la conclusión, el proyectil encontrado en el lugar del hecho ha sido disparado por la misma arma que disparó el proyectil producido en un contexto seguro. Esa conclusión se apoya en la generalización según la cual, por lo general, si algo pertenece a la categoría de proyectil disparado por la misma arma, pertenece también a la categoría de compartir cierto rayado característico. Y eso claramente es una generalización controvertida, una generalización puesta en duda sobre su apoyo estadístico menos, pero el punto aquí es que si tiene apoyo estadístico, o sea, el punto es, ¿tendrá o no apoyo estadístico? Pero si tiene, como generalización, es indispensable para construir ese razonamiento. Y fíjense que es el mismo modo en el que funcionan los estereotipos en el razonamiento de los jueces, en la apelación del caso italiano, pero en cualquier otro. Es decir, el hecho conocido es que la mujer es joven y visitó a una obstetra, y el hecho que queremos saber es si el acto sexual fue consentido o no. Para pasar a la conclusión el acto sexual fue consentido, el tribunal aplica la generalización según la cual las mujeres no tan jóvenes están preocupadas por su reputación y pueden mentir acerca de la naturaleza consentida o no de un acto sexual con una persona joven de características violentas. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la generalización balística u otra generalización quizás menos controvertida que usamos sin problemas en el ámbito probatorio, o la generalización entre esa generalización y el estereotipo? ¿Por qué? ¿Qué razones podemos ofrecer para decir que la primera tiene rendimiento epistémico y la segunda no? El primer criterio que se suele usar para distinguir entre esas generalizaciones es el apoyo estadístico. Y aquí llega el título del trabajo, que es que cuando se empieza a instalar esta idea de que los estereotipos tienen que ser evaluados en cuanto a generalizaciones, según que cuenten o no con apoyo estadístico, que fíjense que ese es el mismo criterio que se usa para criticar o evaluar la generalización balística. Y el problema con esa generalización es si tiene o no apoyo estadístico, si está fundado, si los experimentos hechos realmente ofrecen esa base estadística a la generalización, pero si la tienen, sería una buena generalización. Entonces, muchos o algunos filósofos del derecho o psicólogos dicen, bueno, lo mismo tenemos que hacer con los estereotipos que funcionan como generalizaciones. Un estereotipo que tiene base estadística es un estereotipo que describe correctamente el grupo al cual se refiere, y si no tienen base estadística no describen correctamente el grupo al cual se refieren. Una generalización que parece ser un estereotipo es aquella según la cual las mujeres rinden mal en matemática. Esta es una generalización muy amplia que sería muy difícil contrastar estadísticamente. Pero en Chile, la generalización según la cual las mujeres que rinden los exámenes de matemática para el ingreso a la universidad obtienen un resultado menor al que obtienen los hombres, tiene apoyo estadístico. Entonces, la generalización me permite, si yo me encuentro con una mujer que acaba de rendir ese examen, aumentar la posibilidad de acertar de que ella ha obtenido un resultado bajo, porque tiene base estadística la generalización. Estaría
más cerca de acertar acerca del rasgo de esa mujer individual, aplicando la generalización como aplicando una generalización estadística mucho menos controvertida que los alimentos con la etiqueta sin TAC o sin gluten no contienen gluten, ¿no? Si yo soy celíaco y voy al supermercado, no le hago un test individual a cada producto que tiene la etiqueta, sino que lo elijo asumiendo que la generalización según la cual los productos que tienen esa etiqueta no tienen gluten, perdón, me permite acertar acerca de que ese producto no tiene gluten. Ahora, autores como Frederick Schauer en el ámbito jurídico, Li Yusim en psicología defienden este punto de vista. Ahora, el problema es que si bien quienes se ocupan de la cuestión de los estereotipos aceptan que este criterio aumenta nuestra comprensión de cómo funcionan, consideran que no es del todo aceptable o están en desacuerdo con algunas consecuencias que tiene su aplicación. Genera un malestar el criterio estadístico yo lo comprobé cada vez que introduje esta idea en algunos seminarios, que resulta sospechoso que alguien defienda que existen estereotipos correctos o estadísticamente sostenibles, y eso suele generar indignación en el público, digamos. Y a veces con razón, porque, claro, los estereotipos producen daños que el criterio estadístico no captura, los que dije al principio. Hay muchos daños que producen los estereotipos, aun cuando tengan base estadística, como la amenaza de estereotipo, no tratar a alguien como un individuo, reforzar estructuras discriminatorias, sobre los que podemos volver después en la discusión para explicar en qué consisten. Pero hay una autora que a mí me parece cuyo trabajo me parece muy iluminador, que es Catherine Paddyfoot, que es la autora de un libro, Cómo nos engañan los estereotipos, cuyo malestar estadístico es un malestar epistémico, por decirlo así. Ella dice que los estereotipos con base estadística no necesariamente aumentan la probabilidad de acertar, sino que hay casos en los que la disminuyen. Es decir, no siempre producen beneficios epistémicos, sino que hay casos en los que producen costos epistémicos. Y por eso es interesante su trabajo, porque, digamos, el malestar estadístico ya no es necesariamente sobre los daños morales de los estereotipos, sino daños epistémicos. Entonces, el trabajo que yo les propuse, yo aprovecho la discusión con ella para intentar, si bien discutiendo con ella, para intentar producir un conjunto de criterios que permitirían identificar cuándo la aplicación de un estereotipo aumenta la probabilidad de acertar en el caso individual. Bajo qué condiciones aplicar un estereotipo produce beneficios epistémicos, tiene rendimiento epistémico. Y a mí me parece que esos 5 criterios son estos que les propongo acá, que es, además del apoyo estadístico, la relevancia, la calidad de la información individual, la sensibilidad epistémica y el control de la dirección de ajuste, es decir, ausencia de normatividad. Y eso es un poco lo que quiero presentar en el tiempo que me queda, que no sé si son 20 minutos, ¿puede ser? No, un poco menos. Ahí, más o menos. Bueno, creo que esto lo puedo pasar rápido porque ya lo mencioné y creo que es bastante conocido, ¿no? Bueno, los estereotipos funcionan como generalizaciones. Generalizaciones son entonces enunciados que asocian probabilísticamente una categoría con otra. Los perros pitbull son agresivos, a las mujeres no les atrae el fútbol, las mujeres no son buenas para las matemáticas, las víctimas de violencia reaccionan con indignación frente a las mentiras de sus agresores. Son estereotipos. Los últimos, bueno, casi todos los perros pitbull, para algunos también son estereotipos, que funcionan como generalizaciones, ¿no? La categoría perro pitbull probablemente pertenece a la categoría de perro agresivo, etc. Y ese tipo de enunciados pueden ser evaluados según que se ajusten o no a información estadística, y entonces pueden ser clasificados entre sostenibles y falsos. Falsos cuando tenemos información estadística que los contradice, sostenibles cuando tenemos información estadística que los apoya. ¿Sí? Por ejemplo, la generalización según la cual
si alguien pertenece a la categoría de mujer que rindió el examen de ingreso a la Universidad de Matemática en Chile, probablemente pertenece al grupo de personas que obtuvo un resultado más bajo que los hombres. Ese sería un estereotipo sostenible. Y, por ejemplo, un estereotipo falso: las víctimas de violencia sexual reaccionan con indignación frente a las mentiras de su agresor. Hay evidencia psicológica que muestra que las víctimas de agresión sexual se comportan de un modo opuesto, retraído, que intentan evitar cualquier tipo de interacción con su agresor o reducir al mínimo el tiempo. Entonces, no tienden a hacer ese tipo de cosas. Ese es un estereotipo falso. Y los insostenibles, en cambio, son aquellos respecto a los cuales no tenemos ninguna información estadística, ni a favor ni en contra. En cuanto a generalizaciones, claramente los estereotipos producirán casos de sobre- y subinclusión. Es decir, que haya excepciones no quiere decir que el estereotipo sea necesariamente insostenible o falso, sino que es algo sintomático de una generalización que haya casos de sobre- y subinclusión. Entonces, el punto es que este criterio, una primera aproximación sería, bueno, basta para que esté legitimado el juez a usar un estereotipo en su razonamiento probatorio que cuente con apoyo epistémico, es decir, con apoyo estadístico. Si tiene apoyo estadístico, producirá un rendimiento epistémico, aumentará la probabilidad de acertar los rasgos de la persona individual o del caso individual. Bueno, lo que dice Paddyfoot, que si bien no niega la relevancia, la importancia, para no usar la misma palabra, la importancia del criterio estadístico, dice que deberíamos tener en cuenta la relevancia. La relevancia es importante, dice Paddyfoot, porque hay muchos estudios en psicología que muestran que las personas que son portadoras de estereotipos, portadores, quien tiene el estereotipo en su mente, quien lo usa, aplican estereotipos incluso cuando son irrelevantes. Es decir, porque hay algunas explicaciones psicológicas, yo creo que no es necesario entrar en los detalles, pero por lo general el uso de estereotipos es usado cuando veo mi ego amenazado, cuando veo mi posición social amenazada, tiendo a estereotipar. Esto sería el resultado de investigaciones psicológicas. Entonces, como la defensa del propio ego, de la propia situación social puede aparecer en cualquier momento, voy a tender a aplicar un estereotipo, aunque no sea relevante en un caso determinado. El problema es que Paddyfoot, hay dos problemas con esta idea de Paddyfoot. Una es que ella la menciona como crítica al criterio estadístico. Como decía, el criterio estadístico no es un buen criterio porque no incluye la relevancia, y por otro lado que no define relevancia, apela a una comprensión intuitiva de lo que es relevancia. Y si vemos los ejemplos que ella ofrece, yo creo que hay un único sentido de relevancia interesante respecto de la estereotipación que es capturado por el criterio estadístico. Un ejemplo que ella pone de estereotipo usado en un contexto irrelevante es de una persona negra en Estados Unidos que va conduciendo y produce una mínima violación de tráfico, es detenida por un policía. El policía le aplica el estereotipo de persona negra, crímenes peligrosos. Si alguien es una persona negra, es probable que también sea un criminal peligroso. En un contexto en que, dice Paddyfoot, el estereotipo no es relevante porque solamente hizo una pequeña violación de tráfico. También menciona como irrelevantes los estereotipos como riesgo de aplicación de estereotipos, aun cuando sean irrelevantes, a todos los estereotipos vinculados con las personas negras durante la vigencia de la esclavitud en Estados Unidos. Que hay un cambio, parece que antes de que comience a discutirse la esclavitud, los estereotipos eran condescendientes, son como aniñados, no entienden bien, no saben defenderse solos, y cuando se empieza a discutir la esclavitud empiezan a cambiar los estereotipos, son agresivos, son mendaces, porque necesitaban defender los esclavistas su posición, y entonces ahí empiezan a aplicar estereotipos. Y dice, esos estereotipos son irrelevantes. Aplicar esos estereotipos a una persona negra es
aplicar un estereotipo aun cuando es irrelevante. Y después también en discusiones políticas, dice Paddyfoot, se suele apelar a estereotipos en contextos en que no son relevantes para la discusión. Estamos hablando, ella pone un ejemplo de reducir la pena para los traficantes de cocaína y crack al mismo nivel para evitar encarcelaciones, pero hay un estereotipo sobre el cual los negros son sobre todo traficantes de drogas. Entonces, alguien que tiene el estereotipo del negro traficante de droga va a ir en contra de esa reforma porque piensa que no distingue correctamente entre traficantes de droga, y ahí es una intromisión irrelevante del estereotipo. Bueno, estos 3 ejemplos yo creo que relevancia significa cosas diferentes. En la última ocasión el problema es que la irrelevancia no se refiere a la aplicación del estereotipo en un caso individual, sino que es en una argumentación. Y acá estamos hablando de estereotipos irrelevantes para conocer los rasgos de una persona individual. En el del caso de los estereotipos que cambian respecto de las personas negras cuando empieza a discutirse la esclavitud, en realidad parece ser que ahí se trata de estereotipos sin apoyo estadístico, es decir, estereotipos que expresan una generalización espuria, para usar en otros términos, lo cual coincide con el criterio estadístico, es lo mismo. Ahí no deberíamos usar esos estereotipos porque no tienen apoyo estadístico. Pero en cambio el primero, yo creo que la forma de entender relevancia ahí es que la clase a la que se refiere el estereotipo, si lo formulamos de manera precisa, no es la clase a la que pertenece la persona estereotipada. El estereotipo es irrelevante porque la persona a la cual se aplica no pertenece al antecedente de la generalización. Es como si aplicáramos la generalización producto con etiqueta sin gluten a un automóvil. ¿Sí? No es a ese tipo de cosas que se aplica esa generalización. Bueno, una persona que comete una mínima infracción de tráfico no es un caso del antecedente del estereotipo formulado de manera precisa. Y esto está bien, digamos, los estereotipos tienen que ser relevantes en este sentido, pero se sigue del criterio estadístico. Si el criterio estadístico dice que la generalización puede ser aplicada cuando tiene apoyo estadístico, cuando el estereotipo tiene apoyo estadístico, quiere decir que tiene que ser aplicado únicamente a quienes caen dentro del antecedente de la generalización, que es lo que exige el criterio de relevancia. Entonces, sí, la relevancia es importante, pero en el único sentido en el que no colapsa con criterio estadístico, se sigue del criterio estadístico, que es aplicar la generalización únicamente a quienes queden incluidos en el antecedente de la generalización formulada de manera precisa. El segundo, el tercer criterio, que esto a mí sí me parece importante, aunque bueno, digamos, no estoy yo personalmente en condiciones todavía de desarrollar todas las consecuencias para la actividad probatoria, es la calidad de la información individual. Es decir, la generalización o el estereotipo aumenta la probabilidad de acertar en el caso individual cuando tiene apoyo estadístico y es relevante, siempre que no tengamos información individual de calidad que lo contradiga. Entonces, si yo quiero saber si a Laura le gusta el fútbol y Laura tiene un pañuelo de Boca en el cuello, o sí, supongo que Diego no estará de acuerdo con el ejemplo, preferiría otro, claramente, pero aunque el estereotipo tenga base estadística, si me conceden el ejemplo, esa información individual me debería llevar a descartar el estereotipo en ese caso, porque la información individual parece contradecir el estereotipo. Ahora bien, y esto es un punto importante, la información individual no tiene que ser ambigua. Es decir, frente a información individual ambigua, todavía hay razones, siempre epistémicas, para apoyar la atribución de un rasgo sobre el estereotipo. El caso del clima es un ejemplo puesto por Li Yusim, que es, si yo quiero, no son estereotipos, pero es para entender la idea de ambigüedad de la información individual, si quiero saber si hoy en Río de Janeiro la temperatura es mayor que en Toronto. Bueno, aplicar la generalización según la cual en Río de Janeiro por lo general hace más calor que en Toronto me permite
aumentar la posibilidad de acertar que hoy hace más calor en Río que en Toronto. ¿Qué pasa si un amigo brasileño me dice, hoy está un poco fresco en Río, y un amigo en Toronto me dice, hoy la verdad que hoy está lindo acá? No hacen... Esa información es individual, pero es ambigua, porque claramente personas habituadas a ciertas temperaturas pueden percibir de manera distinta. Entonces todavía tendría razones para aplicar la generalización y decir, a pesar de esta información individual, la temperatura es más alta en Río hoy. Eso cambiaría si tengo dos termómetros que están midiendo la temperatura en Toronto y en Río, y resulta que en Toronto la temperatura es más alta que en Río. Eso ya sería información individual no ambigua que me tendría que llevar a descartar la generalización. Entonces, relevancia, calidad de la información individual, es decir, si tengo información individual no ambigua, el estereotipo debería ser descartado en favor de esa información. Y eso es importante por algo que me parece que está sugerido más de una vez en tu libro sobre pruebas sin convicción, que es la insistencia en poner un ojo en el momento anterior, en todos los momentos anteriores a la valoración de la prueba. Es decir, volver a darle importancia a cómo recopilamos evidencia, porque si este es un criterio para estereotipos, y es el juez el que tiene que advertir la calidad de la información individual, es un momento en el que ya es muy difícil seguir produciendo información individual. Entonces lo importante es que llegue ese momento con una información individual de calidad. Y aquí es donde creo yo aparece uno de los puntos más interesantes del libro de Paddyfoot, que es, bueno, es cierto, imaginen que ella me concede estos argumentos sobre relevancia y calidad de la información individual. El problema es que cuando aplicamos estereotipos, no somos capaces de identificar correctamente la información individual. ¿Por qué los estereotipos producen un costo epistémico aún cuando tienen apoyo estadístico, dice Paddyfoot? Porque aplicar estereotipos nos vuelve en algún sentido incapaces de percibir información individual. O para decirlo de manera positiva, aplicar estereotipos suele tener como efecto una distorsión en la percepción de la información individual, aun cuando tengan apoyo estadístico. Y ella enuncia, entre otras, estos resultados de investigaciones en psicología que muestran que aplicar estereotipos produce todos estos efectos aun cuando tengan base estadística. Es decir, fuerzan encaje de evidencia ambigua. Entonces, si yo tengo el estereotipo de que a las mujeres no les gusta el fútbol y veo a Laura con un pañuelo de River, seguro que se lo prestó Diego porque tenía frío, y no es que le guste el fútbol a Laura, y ese va a ser mi modo de ajustar esa evidencia a mi estereotipo. Recuerdos distorsionados. Cuando aplico un estereotipo, corro el riesgo de recordar solamente aquellas cosas que encajan con el estereotipo y no aquellas que no encajan con el estereotipo. Entonces, si vamos a una reunión en el parque y estamos hablando de fútbol y Laura no sabe cuál fue el resultado de la selección en el último partido, pero después hay una pelota y se pone a hacer jueguitos y hace jueguitos muy bien y manipula muy bien la pelota, yo voy a tender a recordar que no sabía el resultado y olvidar que jugaba bien a la pelota y decir no le gusta el fútbol. Y así con otras consecuencias de aplicar estereotipos que distorsionan la percepción del caso individual. Menciono la tercera y después también podemos volver sobre las otras porque creo que ya se me está terminando el tiempo, que es falta de atención a detalles que muestran heterogeneidad dentro del grupo y similitudes con otros. Entonces, el ejemplo de Paddyfoot es, entre otros, una abogada negra en Inglaterra que ella cuenta esta experiencia, que primero cada vez que entra al Palacio de Tribunales, le hacen pasar por el sector de reconocimiento de imputados. Lo primero que le dicen, vaya por allá, no, soy abogada, tengo que ir por el otro. Y cuando está esperando afuera de una corte, de la sala del tribunal, y viene el ujier siempre la echa y le dice, no, los imputados tienen que esperar más allá. Y también cuando está dentro de la sala, el secretario del tribunal le pide que no ocupe el lugar de los abogados, que vaya al lugar de los imputados. Le pasó más de una vez. Y lo que dice Paddyfoot es que el estereotipo según el cual, por lo general, los abogados en las cortes son blancos y hombres, tiene base estadística, que en Inglaterra, estadísticamente, los abogados son mayoritariamente hombres y blancos, pero que el problema con ese estereotipo con base estadística es que tiene este efecto de
no dar atención a detalles, probablemente ella no está vestida como por lo general, en una generalización están vestidas personas que no son abogados, probablemente está vestida como se suelen vestir los abogados, pero más allá de eso, el estereotipo hace que las personas tiendan a no percibir la heterogeneidad que puede darse dentro de un mismo grupo, los abogados blancos y hombres, y puede haber distintos tipos de personas dentro de ese grupo, y también a no percibir similitudes entre dos grupos diferentes. Entonces, todos estos efectos de la aplicación de estereotipos, dice Paddyfoot, muestran que los estereotipos con apoyo estadístico pueden, no obstante, producir costos epistémicos, no tener rendimiento epistémico por este efecto psicológico. Y lo que la lleva a ella, y este es el penúltimo punto, argumento que quiero hacer, y después paso al último antes de cerrar, es que, dados estos efectos de los estereotipos, hay razones para sostener que estereotipos igualitarios falsos pueden producir beneficios epistémicos, que tenemos razones para preferir la aplicación de estereotipos igualitarios falsos que evitarían estos efectos distorsivos. Acá una aclaración, ella no hablaría de estereotipos igualitarios porque para ella estereotipos son únicamente generalizaciones que establecen diferencias entre grupos, y un estereotipo igualitario, abogados, hombres y mujeres son... o mejor dicho, el grupo de abogados contiene igualmente a hombres y mujeres o a blancos y negros. Eso no sería un estereotipo porque no establece diferencia entre grupos. Pero es a una creencia igualitaria, para usar sus términos, o actitud igualitaria. Es una que no establece diferencia entre grupos. Bueno, esas creencias, aunque no tengan base estadística, pueden producir beneficios epistémicos que serían evitar estas distorsiones. Entonces, si yo conozco, ella dice, piensen pone el ejemplo de Tim. Tim es un hombre que crece en una sociedad donde las mujeres están igualmente representadas en las ciencias duras, entonces tiene una creencia que en su sociedad tiene apoyo estadístico, en el cual hombres y mujeres participan igualmente en ese tipo de ciencia. Viaja a Inglaterra, donde eso es falso, la participación de hombres en las ciencias duras es mucho más alta que la de las mujeres, conoce una mujer. Si él tuviera el estereotipo con base estadística en Inglaterra, probablemente trataría a esa mujer como con poca experiencia en disciplinas de ciencias duras. Pero como viene de una sociedad en donde eso no es el caso, aplica la generalización igualitaria que es falsa en Inglaterra en la interacción con esa mujer y probablemente no producirá estos efectos distorsivos porque no tendrá ninguna tendencia a atribuirle rasgos del estereotipo que no coinciden con los rasgos de la mujer. Bueno, yo creo que hay un problema, este es uno de los argumentos que presento en el texto, con esta idea de Paddyfoot. A mí me parece que creencias o estereotipos igualitarios producen los mismos problemas que creencias o estereotipos no igualitarios. Que es, las creencias igualitarias son de todas formas una generalización. Entonces, las generalizaciones lo que hacen es enfocar nuestra mirada hacia lo que confirma la generalización y construir un punto ciego. Entonces, quien tiene una creencia igualitaria falsa tenderá, igual que esto, a probablemente forzar evidencia ambigua para que encaje en la generalización, a tener recuerdos distorsionados. Si esta mujer que es competente en disciplinas STEM produce alguna acción que sea incompatible con tener experiencia y otras acciones que es compatible con tener experiencia, quien tiene la creencia igualitaria tenderá a recordar la última y no la que es incompatible con la generalización. Entonces, a mí me parece que si los estereotipos o estas creencias son generalizaciones, el problema de la distorsión no tiene que ver con el contenido, sino con el modo en que funciona en la generalización de nuestro razonamiento, que es enfocar nuestra percepción en la evidencia que tiende a confirmarla y a ignorar evidencia que tiende a desconfirmarla. Entonces, me parece que el punto importante no es tanto el contenido, sino esta actitud de sensibilidad epistémica, tanto para creencias igualitarias como no igualitarias, que es la disposición a modificar la generalización frente a evidencia que no se corresponda con la generalización. Y entonces, este es el punto, es compatible con el criterio
estadístico. Si el criterio estadístico exige aplicar una generalización con base estadística a casos que efectivamente entran en el antecedente, exige estar atento, ser sensible a la información individual para corroborar que efectivamente el caso encaje en el antecedente. Entonces, la sensibilidad epistémica también es una exigencia derivada del criterio estadístico. Digamos, todos estos casos de distorsión son casos en los que la información individual no fue recolectada con precisión para determinar si era aplicable o no el estereotipo. Y era por el otro lado, el último punto, y con esto cierro un poco más rápido, porque ya me pasé, es evitar la normatividad de los estereotipos. Y este sí me parece a mí que es un problema del criterio estadístico. Que es que quienes defienden el criterio estadístico suelen ignorar o ser ciegos al hecho que los estereotipos suelen tener un componente normativo o una función normativa. Esto está defendido por psicólogos en distintos ámbitos. Ya aparecen también en decisiones judiciales. Hay una muy importante en relación con los estereotipos, también en ámbito de la prueba, que es el caso Price Waterhouse versus Hopkins, resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos a fines de la década del 80, en el cual una mujer había sido propuesta, dado que había producido una gran cantidad de millones de dólares de ganancia a la empresa en la que trabajaba, para promocionar a socia. La promoción a socio involucraba que los socios actuales comentaran acerca de la candidata. Y los comentarios, cuando salieron a la luz, eran todos estereotipados, machistas, como debería ser un curso en una escuela de encanto, debería maquillarse mejor, debería usar minifalda, un montón de... y otros decían cosas como si es socia quizás sea demasiado débil, quizás no logre tener autoridad, etc. Entonces, bueno, la Asociación de Psicología estadounidense envió una amicus curiae y en ese amicus curiae aparece la distinción. Hay estereotipos que se refieren a los rasgos de las mujeres y estereotipos que tienden a imponer a las mujeres ciertas formas de comportamiento, cuya consecuencia es que la mujer que no se adecúa a ese comportamiento viene castigada. Y con las investigaciones posteriores esto se extiende a los estereotipos en general, no solamente a los de género, sino que en general los estereotipos o bien son directamente normativos o tienen un componente normativo. Podemos volver sobre esta distinción que también me parece importante después, pero el punto es que este componente normativo de los estereotipos tiene incidencia, desde mi punto de vista, epistémica, y el criterio estadístico nos sirve para evaluar el rendimiento epistémico de los estereotipos normativos, porque no tienen pretensión de describir, entonces no tendría sentido clasificarlos entre sostenibles y falsos, ¿no? Pero ¿cuál es el punto para evitar los costos epistémicos de los estereotipos normativos? Es evitar que formas compartidas o que prescripciones acerca de cómo deberían comportarse quienes pertenecen a ciertos grupos sociales incidan en la percepción, en el modo en que percibimos los hechos. Porque ese tipo de prescripciones, hay también investigaciones psicológicas que muestran este efecto, lo que tiende a hacer es que el portador del estereotipo tiende a reconstruir los hechos de manera tal que le permita castigar a quien no satisface el estereotipo normativo. Entonces, si hay un estereotipo normativo acerca de cómo debe comportarse una mujer decente, una mujer honrada, y en un contexto de denuncia de violencia sexual, la mujer no se comporta según el estereotipo de la mujer decente, que tiene muchas variables, desde una mujer es honrada o decente si no es trabajadora sexual o si no usa minifalda, hay como distintas exigencias de ese estereotipo. Una mujer que no satisfaga ese estereotipo no puede ser víctima de violencia sexual, y si alega ser víctima de violencia sexual es porque algo hizo para hacerlo. Entonces lo que termina haciendo ese estereotipo es provocar en el portador del estereotipo una reconstrucción de los hechos que le permita castigar a la mujer que no cumplió el estereotipo, es decir, a no otorgarle el estatuto de víctima, no reconstruir el hecho como que la mujer pueda ser víctima. Entonces, si bien los estereotipos normativos no tienen
pretensiones descriptivas, sí pueden producir costos epistémicos en el sentido de distorsionar los hechos para castigar a quien no se ajusta al estereotipo normativo. Y este sí, como decía, creo que es un límite al criterio estadístico en el sentido que reducir los criterios para evaluar el rendimiento epistémico de los estereotipos al criterio estadístico dejaría fuera la consideración de la normatividad de los estereotipos, que creo también incide en la posibilidad de que produzcan o no costos epistémicos. Así que bueno, con esta afirmación cierro, ya que se me pasó el tiempo, y seguimos con las preguntas. Muchas gracias.